Un cordial y caluroso saludo el día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que cada una de sus familias. En el encuentro sincrónico del día de hoy, que es el tercero dentro de nuestra formación complementaria virtual denominada Administración de Recursos Humanos, vamos a cambiar un poco la dinámica de presentación de estos encuentros. En el último encuentro sincrónico que realizamos la semana inmediatamente anterior, ustedes me plantearon muchas dudas frente al manejo de la plataforma y también algunas otras dudas frente a las evidencias solicitadas en esta formación complementaria virtual. Por esa razón y en aras de efectivizar el proceso de retroalimentación, quise hacer un cambio como un proyecto piloto para la tarde de hoy. ¿En qué consiste ese cambio? En los anteriores encuentros sincrónicos se permitía la participación desde el inicio del encuentro hasta el final, pero en los últimos encuentros sincrónicos, específicamente el que se llevó a cabo la semana anterior, a modo de conclusión, ustedes saben que siempre se hace una evaluación de la sesión. Y allí pues noté que habían algunos aprendices inconformes que hicieron llegar pues sus anotaciones y sus aportes muy valiosos con toda la razón. ¿Qué ocurrió la semana anterior? Tuvimos que retomar el tema de la semana 1 y retomar también todo lo concerniente al manejo de la plataforma. Hay muchos aprendices que se programan y están en cada uno de los encuentros sincrónicos. Todos sabemos que no son obligatorios ni son calificables, pero pues yo entiendo el malestar que pudo llegar a generar en las personas que habían estado en el primer encuentro sincrónico y que tuvieron que escuchar nuevamente todo lo que se socializó en el primer encuentro sincrónico y solo hasta la parte final pudieron escuchar lo concerniente a la temática de la semana número 2 o unidad de aprendizaje número 2 y a la socialización de la guía de aprendizaje. Entonces decidí, espero que pues estén de acuerdo con esta decisión que tomé, organizar este encuentro de forma distinta y hacerlo como lo realizamos en la primera ocasión que nos encontramos en el marco de esta formación denominada Administración de Recursos Humanos. Muchos de los que quizás estuvieron en esa sesión se dieron cuenta que siempre se maneja un orden del día u orden del encuentro en el cual hay unos puntos establecidos y al final, solo hasta el final, se deja el espacio de dudas e inquietudes. No porque sea menos importante, por el contrario, es muy relevante despejar todas esas dudas y todas esas inquietudes. Pero lastimosamente a veces no somos muy organizados en el uso de la palabra o en algunas otras ocasiones estamos conectados de otro dispositivo, no tenemos cómo levantar la manito y por esa razón entonces se torna un poco desorganizado el encuentro, se desestructura y sobre todo para las personas que no asisten se torna un poco complejo seguir el ritmo de un encuentro pues que no tiene como un parámetro establecido. Entonces por esa razón la tarde de hoy vamos a iniciar como lo hicimos en el primer encuentro sincrónico con la socialización del orden del día. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos primero que todo el saludo y la bienvenida. Segundo, vamos a socializar el tema de la unidad número 3, que es el proceso de contratación del talento humano. Posteriormente vamos a hablar de qué es un contrato de trabajo, cuáles son las características de ese contrato laboral, sus elementos, lo que debe contener, las clases de contrato, el proceso de inducción, de capacitación, la evaluación del desempeño. Acto seguido vamos a socializar la liquidación del contrato de trabajo. En el punto 7, muy importante que estemos muy atentos porque vamos a socializar las evidencias de aprendizaje de la semana número 3. Antes de la conclusión y la despedida vamos a dar el espacio ya que ustedes señalen las dudas e inquietudes que tengan mediante el chat. ¿Para qué? Para que sea más organizado y podamos ir socializando cada uno de esos puntos que no están muy claros. Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de darles la bienvenida oficial. Y no es otro que indicarles que el día de hoy fue remitido
mediante el correo que ustedes tienen registrado en plataforma, fue remitido un correo con una información muy importante cuyo nombre, cuyo asunto específico era información importante. En este mensaje se dan unas pautas muy relevantes para el correcto desarrollo de la formación. Los invito amablemente a que lo revisen. Allí adjunté un video que realicé, un video tutorial paso a paso para que ustedes tengan claridad de dónde se encuentra el material, dónde encuentro las actividades que debo presentar semana a semana. Son varios los espacios, recordemos, está el cronograma, está el espacio de anuncios donde también puedo visualizar claramente cuáles son las actividades que debo desarrollar. Está la guía de aprendizaje que, como lo hemos socializado, es esa ruta, es esa hoja de ruta mejor, esa carta de navegación que me va a permitir a mí como aprendiz saber qué actividades voy a presentar, cuáles son calificables, cuáles no son calificables y la forma, los parámetros para presentarla. Recordemos que en el primer encuentro sincrónico yo les hacía énfasis y fui muy reiterativa en indicarles que para mí lo más importante es el fondo y no la forma. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres creativo y quieres hacerlo en PowerPoint y presentar tu evidencia en PowerPoint, lo puedes hacer. Si de pronto te gusta más trabajar en Word, también lo puedes hacer. Si no quieres que te hagan modificaciones y lo quieres presentar en PDF, también es totalmente válido. Si conoces otras herramientas ofimáticas o otras herramientas TICS y las quieres incorporar, también es totalmente válido cualquier tipo de formato. Después de ese paréntesis, quiero darles la bienvenida oficial, estimados aprendices, a el tercer encuentro sincrónico. Espero que la dinámica que estamos utilizando el día de hoy pues sea de su agrado, de su aceptación, que les sirva para afianzar esos conocimientos que hemos venido trabajando a lo largo de estas 3 semanas. Recordemos nuevamente que es muy importante apropiarnos de las diferentes herramientas que nos ofrece la plataforma Territorium. Eso pues para tener una comunicación más asertiva tanto conmigo como con los demás compañeros. La idea es que, como lo planteábamos desde el encuentro sincrónico de bienvenida, no tengan ninguna clase de temor en explorar cada una de las secciones, de los links que están en plataforma, porque pues no va a pasar absolutamente nada. Ustedes no van a modificar la semilla del curso, no hay ningún problema. Ahora bien, ingresando ya a la temática de esta semana, en esta semana nosotros vamos a definir esos procedimientos, esas orientaciones, esas actividades tanto precontractuales como contractuales, basándonos en el marco jurídico, es decir, las normas, los decretos, las leyes que rigen el modelo de contratación de nuestro país. Esos procesos son de carácter legal y normativo, es decir, ya están preestablecidos, están consignados en unos decretos, en unas leyes que se denomina el marco jurídico. La normativa vigente es el Código Sustantivo del Trabajo y el proceso de contratación del talento humano debe respetar tanto las normas legales como jurisprudenciales constituidas en Colombia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que hay unas normas que están establecidas por el legislativo y que todo modelo de contratación debe ceñirse a esos reglamentos. No se pueden inventar nuevas normas. Hay unas normas que ya están definidas y que forman el marco legal y jurisprudencial, por otro lado, de las relaciones laborales. El contrato de trabajo. El contrato de trabajo también está definido claramente en la ley. Es una herramienta que utilizamos para contratar a una persona que va a prestar de forma personal un servicio. ¿A favor de quién? A favor de quién va a contratar, del contratante. Ese contrato es un documento en el que se resumen esas reglas de juego, esas condiciones que como empresario y trabajador vamos a respetar durante todo el lapso de la relación laboral. Hay varios puntos bien importantes. Primero que todo, el contrato de trabajo se refiere a la prestación personal de un servicio por la cual
se recibe a cambio una remuneración y supone de por sí una subordinación, es decir, que hay una parte que está subordinada frente a la otra y que recibe órdenes de esa otra parte. La parte subordinada es el trabajador y la parte que da y que orienta esas órdenes y la cual recibe la prestación personal del servicio, pues es la empresa o persona contratante. Ese contrato de trabajo tiene pues esos elementos, la remuneración del servicio, la prestación personal de ese servicio y la continua subordinación. Para darnos cuenta que estamos frente a un contrato de trabajo o un contrato laboral, así lo hayan denominado de otra forma, única y exclusivamente debemos observar que se cumplan y que concurran esos tres elementos esenciales. Prestación personal del servicio, es decir, que el trabajador realice esa labor por sí mismo. La continuada subordinación o dependencia, es decir, que se reciben órdenes, que se le imponen unos reglamentos y que reciba un salario como retribución de ese servicio. El contrato de trabajo pues tiene varios apartes. En primer lugar, pues como todo contrato, se deben indicar las partes que están firmando ese contrato con sus documentos de identificación, la fecha en que va a iniciar esa relación laboral, el domicilio de la empresa, el domicilio del trabajador, la categoría del puesto de trabajo, la duración de la jornada ordinaria de trabajo, cuál va a ser ese salario base y si hay un salario complementario. La duración de las vacaciones, los plazos de preaviso, porque como lo dijimos hace un momento, reúne todas esas condiciones y todas esas reglas de juego, entre comillas, que van a gobernar esa relación laboral. Hay diferentes tipos de contrato de trabajo. Existe el contrato a término fijo, que como su nombre lo indica, se pacta un término por escrito de acuerdo a la ley. Es decir, si son 6 meses, si es un año. A término indefinido se puede establecer de forma verbal o de forma escrita. No se determina la fecha en que se va a finalizar el contrato, debido a que este contrato va a subsistir mientras existan las causas que le dieron origen o mientras de forma mutuo acuerdo, entonces lo puedan establecer las partes. Y finalmente hay un contrato que se denomina contrato de obra o labor determinada y ese tipo de contrato se da cuando un empleador contrata a un trabajador solamente para desarrollar determinada actividad. Apenas se termine el desarrollo de esa actividad, se termina el contrato. Por la forma de suscribirse puede ser verbal o puede ser escrito. Existe un contrato especial que está regulado por la Ley 789 de 2002, específicamente en su artículo 30, que es el contrato de aprendizaje. Se suele utilizar con los aprendices SENA en la formación para el desarrollo humano, con la promesa de que al terminar esa etapa de formación ingrese a la empresa para desarrollar su práctica laboral. Cuando ya se ha contratado a este trabajador, entonces se debe realizar un proceso de inducción que lo va a ayudar a poder acoplarse mejor a la empresa, a conocer el organigrama de la empresa. Ese proceso de inducción tiene 3 etapas y es un buen proceso de inducción. Está la inducción general, la inducción específica y la evaluación. Acto seguido, lo vamos a capacitar. En la capacitación va a adquirir o va a actualizar las habilidades y actitudes para el desarrollo, para el mejor desempeño de una función laboral o conjunto de ellas. Busca, entre otras cosas, fomentar el desarrollo integral, proporcionar conocimientos, disminuir los riesgos del trabajo y capacitar a ese trabajador en la realización de sus labores. Existe también la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño se realiza con efecto de mejora continua. La realiza el Departamento de Recursos Humanos y es muy importante porque cuando evaluamos el desempeño vamos a poder realizar de manera constante un acompañamiento y tomar decisiones o acciones correctivas dependiendo de las conclusiones de esa evaluación. El proceso de evaluación tiene estas fases, se deben establecer los criterios de evaluación, se debe comunicar al colaborador
efectuar la evaluación, analizar los resultados, retroalimentar al colaborador y finalmente señalar los planes de mejoramiento o los reconocimientos, dependiendo de la conclusión y de los resultados de la evaluación. Cuando se ha realizado la labor y ya se terminó el contrato de trabajo, entonces procedemos a hacer una liquidación. La liquidación se debe hacer conforme al marco legal. El contrato de trabajo se va a liquidar cuando se finalizó el tiempo pactado, en los casos de contrato de trabajo a término fijo, cuando se retira el trabajador por jubilación, cuando hay una terminación unilateral por cualquiera de las partes y cuando hay una terminación del contrato por mutuo acuerdo. Para terminar un contrato laboral, debe remitírsele al trabajador un documento, una carta o una misiva identificando la causal de despido y, si es posible, presentar esas pruebas de esa causal, de la configuración de esa causal. Se deben expresar los hechos, circunstancias, tiempo, lugar, modo. El empleador debe escuchar los argumentos del empleado respecto a la comunicación con el fin de que él tenga esa oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Y en caso de determinar la necesidad de terminar el contrato de trabajo, el empleador debe hacer los respectivos pagos de liquidación y demás que se le adeuden al trabajador. Las actividades de la semana 3, recordemos, tenemos una guía de aprendizaje. Esa guía de aprendizaje la encontramos ingresando a nuestro curso. Posteriormente vamos a ir a contenido del curso, después vamos a dar clic en proyecto, después vamos a entrar a la carpeta denominada actividad 3 y allí vamos a encontrar la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje vamos a encontrar en detalle qué vamos a realizar, pero básicamente, para que lo vayan teniendo en cuenta, son 2 actividades calificables para la semana número 3. La evidencia de conocimiento 1, que es un estudio de caso, liquidando un contrato laboral, y la evidencia de conocimiento 3, aplicando el proceso de inducción.